materna. Uno no va a ser nunca madre por una cuestión biológica, pero sabemos, los que tenemos mujeres, los que convivimos con mujeres, los que tenemos amigas, mujeres, familiares, mujeres, los maridos, sabemos que cuando llega un bebé cambia el estado de ánimo de la persona que ha tenido este bebé. Por eso vamos a hablar con la doctora Agustina Weinstein, creo que se pronuncia así su apellido. Ella es médica psiquiatra, especialista en perinatalidad. Semana Mundial de la Salud Mental Materna, temas que vamos a tocar con Agustina, a quien ahora sumamos a nuestro interactivo. Agustina, ¿cómo estamos? Un gusto hablar con vos. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar Bienvenida, acá con doctora. ustedes. Gracias por darme el lugar para hablar de estos temas que me apasionan y además es mi especialidad. Apasionan y son para muchos hombres o parejas de mujeres que están gestando o que han sido madres, son un completo, una incógnita. ¿Por qué te cambia el ánimo? ¿Por qué te deprimís? ¿Por qué te alegrás de más? No es casual esto, Agustina, y es un punto de estudio importante para poder comprenderlo. Sí, totalmente. En realidad cada vez, digamos, más o menos desde el 2017, digamos, salieron los primeros estudios de investigación que avalan un poco los cambios conductuales y del estado de ánimo materno en esta etapa, ¿no? Agustina, perdón que te interrumpa. 2017, recién los primeros estudios surgieron hace 6 años. Son los estudios de neurociencias, obviamente. Yo pertenezco a la institución Freni, entonces esto es un poco también parte de mi sesgo como profesional. Pero, digamos, no, son bastante recientes los estudios científicos que hay que empiezan como a describir cómo es el comportamiento materno, cómo cambia la conducta maternal o cómo cambia el pensamiento de una mujer y su forma de, digamos, de maternar a medida que va estando embarazada y, digamos, y su cerebro va modificándose en pos de recibir un recién nacido y entender sus necesidades y, digamos, y poder vincularse con este recién nacido de una manera saludable, ¿no? También al mismo tiempo se están estudiando digamos, hay mucha evidencia científica ya de cómo también cambia el cerebro de los padres, el cerebro de los abuelos y de otros cuidadores de los niños, ¿no? Sí. Pero afecta integralmente a toda la familia, naturalmente. Por ahí, a nivel hormonal y neuronal puede ser que a la madre, pero termina afectando socialmente y culturalmente a todos. Exacto, o sea, y digamos, eso está bueno también tener en cuenta que no es solamente la mujer la que experimenta cambios, sino que las personas que la acompañan o que van a acompañar a este recién nacido o esta familia también experimentan cambios en su conducta y cambios vitales a nivel psicológico muy importantes. Pero un poco respondiendo, digamos, teniendo en cuenta la Semana de la Salud Mental Materna y respondiendo a estos interrogantes que ustedes mencionan, un poco la concientización en esta semana es sobre, digamos, los problemas de salud mental que pueden tener las madres, digamos, en la etapa perinatal, ya sea en el embarazo o en el puerperio. Pero a mí siempre me gusta transmitir que no todo es patológico o no todo es sinónimo de enfermedad en un embarazo o en un puerperio, ¿sí? Y todo esto obviamente depende del paciente, de sus antecedentes, de su historia psiquiátrica o no, si la tiene, de dónde proviene, si, digamos, de su contexto socioeconómico, su contexto social. Bueno, hay un montón es multifactorial como todas las enfermedades de la salud mental, pero hay muchos cambios emocionales en la mujer que se dan a lo largo del embarazo y a lo largo del puerperio que son esperables y que son normales. El tema es que hay poca información sobre esto, o sea, hay cada vez más, y las redes sociales son una gran fuente de información que las mujeres están teniendo hoy para poder comprender qué les pasa a nivel emocional en el embarazo y el puerperio, como para poder diferenciar si lo que les pasa amerita una consulta con psiquiatría o con psicología o no, o es un cambio esperable, ¿no? Entonces, digamos, la gran... Sí. Y mucho se ha hablado, Agustina, que por ahí, sobre todo en mamás primerizas, en papás primerizos, cuando te hablan de que la madre atraviesa una depresión, por ejemplo, después del parto, o también ansiedad. Uno queda como medio como depresión, pero si es una noticia muy, o sea, ¿cómo afecta? Claro, para que nos cuentes, que tratemos de desenredar ese nudo. Claro.
que tiene que ver con esto, con estos trastornos, la depresión y la ansiedad. ¿En qué sentido afectan a la mujer? A ver, varias cosas. Uno siempre, digamos, en el primer mes del posparto, Sí. trata de, digamos, de hacer una distinción. Sí, los síntomas que la mujer está manifestando se daban ya durante el embarazo, entonces uno ahí por ahí la sospecha de la depresión es más fuerte, o si es el típico baby blues, ¿sí? O ese estado de ánimo decaído, o con tristeza, o con hipersensibilidad emocional, etcétera, que es algo esperable, ¿sí? Entonces uno recién empieza como digamos, a observar cómo es ese estado de ánimo a medida que van pasando las semanas del posparto, ¿no? Y a raíz de la segunda semana, 15 días o hasta un mes posparto, uno empieza a evaluar si se instalan síntomas, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué es importante detectarlo? ¿Por qué sería importante que los obstetras o que los pediatras, ¿sí? Que ven a estas mujeres detecten o hagan un screening de cómo está esta mamá? Porque se sabe que obviamente tener síntomas depresivos o tener síntomas de ansiedad puede afectar el vínculo con el recién nacido, ¿sí? Que es lo que se llama la diada. Y la interacción de esa mamá con ese bebé es fundamental como cimiento de su desarrollo afectivo, ¿no? En este bebé y de la conducta de apego y de poder identificar cuáles son las necesidades de ese bebé. Y además, porque uno sabe que todo esto tiene, como decían ustedes, una gran repercusión en los familiares o los papás o las parejas o digamos, las otras figuras de apego de este bebé, ¿no? O sea, no solamente la DIA, la madre del bebé, sino que obviamente los padres o parejas de estas mamás también sufren mucho los síntomas que padecen las madres. Sí. Y en ese sentido, digamos, afecta... Bien, Agustina, voy a hacer una consulta porque seguramente en la mente de más de uno de los que están viendo este noticiero puede llegar a figurar. Uno por ahí ve noticias policiales que son tremendas, ¿no? Y que muchas veces tienen como protagonista mamás jóvenes, mamás no tan jóvenes, y con el triste resultado del bebé que estaba por nacer o no estaba. Estoy tratando de decirlo de la manera más dulce, Agustina. Sí. ¿Puede ser que esos casos de esas mujeres hayan atravesado un caso extremo de esto que estamos hablando y nadie se paró a ver qué estaba pasando en la mente de esa mujer? ¿Es probable? Digamos, yo te pregunto, ¿a qué te referís en particular con respecto a estas mamás? Un estado depresivo profundo de esto que estamos hablando y que de pronto tomaron la peor de las decisiones cuando vieron nacer a su bebé. Ajá, que tiene que ver con digamos, con el infanticidio. Exactamente, la muerte de una criaturita. Esa es una de las grandes complicaciones de no tratar la patología mental durante el embarazo. O sea, sobre todo la depresión, pero sería como digamos, es obviamente una de las cosas que uno evalúa, ¿sí? Digamos, como todo paciente psiquiátrico, si hay intencionalidad suicida o homicida o de hacerle daño al bebé, pero no solamente se puede presentar en las depresiones posparto o en las depresiones en general, sino que también hay otros cuadros psiquiátricos, ¿sí? Que son menos prevalentes que la depresión, muchísimo menos prevalentes, como el trastorno obsesivo compulsivo o quizás la psicosis, ¿sí? Que también pueden, digamos, llevar al infanticidio. Y este es como la consecuencia más severa de no tratar un trastorno mental en el embarazo o en el puerperio. ¿Sí? ¿Cuánto se habla, Agustina, ¿no? De estos temas? Ahora digo con conciencia, con estudios, ahora mismo que lo estamos haciendo. Escuchaba la otra vez a una madre ya bastante mayor, abuela de hecho, que decía que en su época no se hablaba, como que era muy tabú. Una mamá que siente repulsión hacia algo que tenga que ver con su cuidado. Repulsión ni siquiera, es una palabra muy grande, enojo, algún disgusto, no podía ni siquiera manifestarlo ni decirlo porque era una hereje total, o sea, había como un tabú muy grande con todas estas sensaciones y había una cuestión hormonal que estaba completamente tapada, sobre la que no habían datos, ciencia o no. Y Fer, perdona que te corte, Agustina, me parece, acá también aparece el estigma del instinto maternal, que tanto se les tira encima a todas las mujeres y que en realidad está en discusión si existe o no. Exacto.
Exacto, sí, ya, o sea, al menos en el ámbito de perinatal ya no hablamos de instintos, porque además es una palabra o es un concepto como que genera mucha culpa en muchas mamás por no, digamos, poder conectarse con ese bebé o disfrutar de esa etapa como tanto se espera socialmente. Y creo que, digamos, parte de esos preconceptos que existen a nivel social, de que la maternidad es una etapa muy plena de la vida y donde no puedes estar deprimida o triste o hipersensible porque, digamos, la llegada de un bebé es lo mejor que te puede pasar y es lo más positivo y lo más... y digo, lo que uno más asocia a la salud, para muchas mujeres esto es lo que demora la consulta en psiquiatría, lo que afecta a su salud, lo que afecta poder expresarle a sus seres queridos que no está tan contenta como ellos pretenden o esperan, y esas sensaciones de frustración, de sentirse o sea, muy en el polo opuesto a lo que la sociedad y sus seres queridos esperan, es lo que generalmente hace que oculten los síntomas y no consulten a tiempo. Agustina, consulta. Supongamos que soy una mamá que viendo esto me doy cuenta de que algo me está pasando. O mi compañero o compañera, quien esté a mi lado, también detecta que algo está pasando. ¿A quién consulto? ¿Dónde voy? Estoy pensando tanto en las clases que pueden darse el lujo de ir a un instituto privado como las clases que no tienen otra opción que la salud estatal. Mira, obviamente por sesgo profesional es, anda al psiquiatra, anda una psiquiatra que se dedique a esto, ¿no? Yo me dedico a esto y te conozco un montón de psiquiatras, digamos, en el país hay una red muy grande de psiquiatras, digamos, sobre todo de psicólogas perinatales, y las redes sociales, vuelvo a insistir, tienen muchísimo impacto en esto y de difusión, pero en realidad creo que el desafío, porque digamos, la salud mental y los profesionales de la salud mental, digamos, sigue habiendo mucho estigma para consultar psicólogos, psiquiatras. Creo que como toda estrategia de prevención primaria de la salud, ¿sí? Todos los profesionales de la salud deberíamos estar capacitados para poder abordar patologías o sintomatología tan prevalente como es la depresión y la ansiedad en general, y sobre todo en la etapa, digamos, en un posparto o en un embarazo. O sea, un pediatra, un médico clínico, cualquier especialidad de la medicina, cualquier alumno de la Facultad de Medicina debería estar entrenado en poder abordar este tipo de circunstancias o de patologías. O sea, hay opciones a donde recurrir en el caso de que esto esté ocurriendo, ¿no? Sí, sí, el gobierno de la ciudad tiene una línea telefónica también. Yo porque soy de la ciudad de Buenos Aires, pero donde uno también podría consultar. Y de hecho, bueno, también hay colegas que están en el ámbito público, en el Hospital Rivadavia, en el Hospital Alvear, que se dedican específicamente al ámbito perinatal. Pero como digo, o sea, yo creo que una mujer o su familiar pueda transmitirla a cualquier médico, sea de atención primaria, sea de una salita digamos, de atención primaria, o sea un médico de un hospital público que se dedique o a la ginecología, a la pediatría, que es donde la mujer va a tender a consultar, ¿sí? O como por control posparto, o por control de sus hijos, o por... o vacunatorio, donde sea que esta mujer acceda. O sea, el solo hecho de poder verbalizar o manifestar y expresar que hay algo que le está pasando y que lo quiere resolver, eso ya sería el primer paso para poder lograr un tratamiento o que este tipo de enfermedades o de cuadros emocionales no persistan en el tiempo y terminen deteriorando, ¿no? A esa mujer, a esa familia, a esos bebés. Bien, el domingo termina esta Semana Mundial de la Salud Mental Materna. Algunos de los cuadros de los que estaba hablando Agustina, depresión perinatal. Cuando hablamos de perinatal es cuando está embarazada la persona y cuando está después de dar a luz, allí esos momentos. Depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, posparto y psicosis perinatal, algunos de los cuadros que se pueden dar. Y desde acá, Agustina Weinstein
médica psiquiatra especialista en perinatalidad. Te agradecemos mucho esto porque concientizar, visibilizar también es importante y darnos las herramientas. Es posible acceder a un tratamiento y que no sea tan costoso. Un hospital psiquiátrico, por ejemplo, acá en nuestra ciudad tenemos 2 importantes. Cada ciudad tiene también su lugar para ir a pedir ayuda, para que ambos, la mamá y la personita que viene al mundo, tengan una vida como realmente corresponde. Agustina, te agradecemos mucho tu presencia acá en el Interactivo. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, Agustina. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta las 14, el Interactivo. Bueno, qué bueno ponerle palabras.